Hola, somos Jorge y Gabriela, y hoy vamos a hablar sobre cómo elegir una empresa de transporte de mascotas. Hemos decidido separar este apartado en dos vídeos. En el primero os explicaremos las principales diferencias entre las distintas empresas de transporte de mascotas actual. Y en el segundo os hablaremos de los requisitos legales que nos exigen a nosotros como empresa para transportar mascotas y además os explicaremos qué significan todos estos certificados y títulos que tenemos a nuestra espalda. Antes de elegir una empresa de transporte de mascotas, hay que entender el sector de transporte animal y además la normativa actual. Entendemos que todo eso puede sonar un poquito confuso. Entonces, aunque seas un cliente particular que necesita enviar a su mascota o eres una empresa que empieza en el sector, nos podéis contactar y en la medida de lo posible nosotros os podemos ayudar. Actualmente, en la Unión Europea hay dos tipos de desplazamientos de mascotas, según la finalidad del movimiento. Por un lado tenemos desplazamientos comerciales o exportaciones y por otro lado desplazamientos no comerciales o movimientos de animales de compañía. Se considera desplazamiento comercial cuando se involucra un cambio en la titularidad de la mascota, ya sea por adopción, compra o regalo, o cuando el dueño de la mascota no viaja en un plazo máximo de 5 días antes o 5 días después del viaje de su mascota. Se considera un desplazamiento de animal de compañía o un desplazamiento no comercial siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones. Que no sea más de 5 mascotas procedentes de un país tercero. Que el movimiento no implique un cambio en la titularidad de la mascota y que la mascota viaje acompañada por su dueño o por un representante. Sin embargo, en este apartado, cuando la mascota viaja no acompañada por su dueño, el dueño ha de demostrar que viaja en un tiempo no superior al de 5 días antes o 5 días después del viaje de su mascota. Entendiendo que hay dos tipos de desplazamientos de mascotas, también vemos que hay dos tipos de transportistas de mascotas. A continuación, os vamos a comentar las principales ventajas y desventajas de cada uno de ellos. En cuanto a los transportistas comerciales, la primera característica que destacamos es el tamaño de sus vehículos y la capacidad de carga, teniendo entre 20 y 60 jaulas por vehículo. Estos transportistas suelen usar furgonetas de 3.5 toneladas largas o furgonetas carrozadas, que son estas que vemos en la imagen de tipo cuadrado. Estas furgonetas las usan porque les permiten una gran capacidad de carga. Sus clientes principales son mascotas de protectora y cachorros de criadores, aunque a veces también cogen mascotas no comerciales. Entre las principales ventajas encontramos, por una parte, precios más reducidos normalmente y además aceptan mascotas comerciales, ya sean mascotas de adopción, mascotas de criadores o mascotas que no viajen acompañadas por sus dueños. Entre las principales desventajas encontramos, por ejemplo, la gran cantidad de mascotas que llevan en cada transporte. Esto hace que los tiempos de viaje sean mucho más largos y que no puedan dedicar el mismo tiempo para las paradas y actualizaciones que el otro tipo de transportistas. Viajar además con un elevado número de mascotas aumenta el estrés en general de todos los animales, ya que en el interior de estos vehículos suele haber más suciedad y además mucho más ruido por parte de los animales. Además, este elevado número de mascotas aumenta el contagio de parásitos o enfermedades, ya sean pulgas, garrapatas o algunas enfermedades peligrosas como es el caso del parvovirus. Por otra parte, os quiero hablar del tema de los paseos. Este es un tema que muy pocas empresas comparten con los clientes, pero nosotros legalmente estamos obligados a sacar a las mascotas con un máximo de 4 horas de frecuencia. El problema es que si vais con 50 mascotas en el vehículo y dedicáis al menos 5 minutos a sacar a cada mascota, el tiempo que transcurre entre que sacáis la primera mascota y sacáis la última es superior al de 4 horas, por lo cual cuando estéis sacando ya la última mascota deberíais de empezar a sacar otra vez la primera mascota, por lo que no avanzaríais en la ruta. Al fin, lo que hacen estas empresas que van tan saturadas de mascotas es no sacar los animales a pasear o no sacarlas con tanta frecuencia.
Transportistas no comerciales. Normalmente viajan con alrededor de 10 jaulas. Suelen viajar en furgonetas de tamaño pequeño o mediano. Y además, sus principales clientes son mascotas no comerciales. La principal ventaja que hay que destacar sería el viaje con un número reducido de mascotas, lo que implica un menor riesgo de contagio de enfermedades. Además, el viaje suele ser mucho más tranquilo porque este tipo de mascotas suelen tener un mejor comportamiento. En cuanto a las desventajas, no suelen transportar mascotas comerciales y normalmente el precio suele ser más elevado ya que viajan con un número más reducido de mascotas, pero tienen que amortizar los mismos gastos de viaje. En cuanto a las diferencias entre los requisitos para las mascotas, encontramos grandes diferencias que os explicaremos a continuación. En cuanto a las mascotas no comerciales o animales de compañía, se les permite viajar usando su pasaporte europeo o Animal Health Certificate, con su microchip, vacuna de la rabia en vigor y desparasitación interna en caso de que sea necesaria. Además, nos piden mostrar un justificante de viaje al nombre del dueño de la mascota, donde se muestra que este mismo viaja en un plazo no superior a los 5 días antes o 5 días después de viaje de su mascota. En el caso de las mascotas comerciales o mascotas de exportación, los requisitos cambian totalmente según el país de destino y de origen. Aunque nosotros no ofrezcamos el servicio de transporte de mascotas comerciales, os voy a dar una pequeña explicación. No os preocupéis si todo esto suena bastante confuso, porque si os hace falta, podemos recomendaros a profesionales que sí que os pueden ayudar a gestionar todo el proceso de exportación de vuestras mascotas comerciales. Resumiendo un poco, el que una mascota tenga un fin comercial alarga mucho más el proceso de viaje y tiene que pasar sí o sí por un proceso de exportación. Vamos a poner un ejemplo en el que una mascota comercial sale de España y tiene como destino final Reino Unido. Tiene que pasar por un proceso de exportación que, entre otras cosas, implica las siguientes. Lo primero es que la mascota tiene que pasar una estancia mínima de 48 horas en un centro de traces, donde se emite su certificado traces que le permite, digamos, su movimiento a través de fronteras europeas. Lo segundo es una solicitud IPAPS a Reino Unido para permitir la entrada de la mascota al país. Después tendría que solicitar un certificado zoosanitario de exportación a través del SEXGAN y su aprobación o autorización a través del PIF, punto de inspección fronterizo. Y por último tendrías que contratar un agente de aduanas para realizar la declaración de aduanas y pago del VAT en Reino Unido. Ahora pongamos otro ejemplo. Imaginaos una mascota comercial que sale en el sentido opuesto. Tiene su origen en Reino Unido y va a España. El principal problema que encontramos en este caso es que actualmente no se encuentran puertos con facilidad que admitan mascotas comerciales, siendo los aeropuertos los principales exportadores de este tipo de mascotas. Por este motivo vais a tener grandes dificultades en encontrar empresas de carretera que se dediquen al transporte de mascotas comerciales cuando la mascota sale de Reino Unido y tiene su destino final en algún país de Europa. Por último, comentaros que este vídeo no lo hacemos con ninguna intención de atacar a ninguna empresa. Simplemente os queríamos explicar los distintos tipos de transportes que hay y, según mi opinión, no veo que sea necesario coger a una mascota no comercial, es decir, a un perrito o gatito que ha estado acostumbrado a vivir toda su vida en una familia, de meterlo en una situación tan estresante como podría ser un vehículo que va saturado con perritos o gatitos de protectora, que quizás no tienen el mejor comportamiento y quizás son situaciones un poco estresantes para este tipo de mascotas. Esperamos que este vídeo os está siendo útil y si tenéis más dudas, nos podéis contactar en la sección de comentarios.